en el ámbito laboral, básicamente. Porque hay mucho para decir, hay muchos ámbitos, hay muchas empresas, industria, y nosotros al menos nunca habíamos hablado de este tema. Nos parecía bien importante tratarlo, conocer algunas definiciones y conocer cómo es ese mundo de los prevencionistas. La presidenta del Sindicato Único Prevencionistas del Uruguay, Luciana García, está en línea con nosotros. Luciana, Fabián Sánchez te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Muy bien. Un saludo para todos los oyentes y es un gusto estar con ustedes hoy en la radio. Luciana, contanos primero algunas definiciones. ¿Qué hace un técnico prevencionista? Bueno, un técnico prevencionista o un prevencionista, como nosotros llamamos, porque hay varios títulos hoy en día en el mercado, lo que principalmente hacemos es identificar y evaluar riesgos, donde los analizamos y luego, como resultado de eso, de esa evaluación, proponemos medidas preventivas para esos riesgos que evaluamos y analizamos. Y bueno, luego de eso, tratamos de darle un seguimiento a ese trabajo, a esos riesgos, y bueno, investigar accidentes también, estar en los procesos de trabajo, analizar las situaciones. Cuando uno trabaja, puede trabajar, o sea, en varias modalidades, ¿no? Hoy en día el prevencionista tiene un montón de roles, funciones donde se puede desempeñar de acuerdo a cómo lo contraten. Puede estar permanente, puede estar trabajando en modalidad de visitas, puede estar por hora. Bueno, hoy en día es un montón de prevencionistas y la modalidad en cómo trabajan, ¿no? Pero bueno, en fin, el prevencionista lo que hace es identificar y evaluar los riesgos, luego los analiza y propone medidas para mitigarlos. Eso es lo básico. Ahí está. Luciana, uno se imagina siempre que a un prevencionista se lo va a contratar, no sé, acá en Punta del Este, en las grandes obras que hay, fábricas grandes, empresas de cierto porte. ¿Para quién es? O quiénes deberían de tener una consulta con un prevencionista? Bueno, hoy en día tenemos normativa que lo regula, ¿no? Hoy tenemos el decreto 127, ¿no? Como marco legal acá en Uruguay, que regula y reglamenta los servicios de prevención y salud en el trabajo acá en el Uruguay, ¿no? Ahí está. Esta ley a veces, o sea, no se conoce mucho a nivel de las microempresas, de las pymes, pero se empieza a aplicar desde los 5 trabajadores. O sea, si yo tengo una empresa que tiene 5 trabajadores o más, ya estoy obligado a tener un servicio de prevención externo, ¿no? Que bien. La ley dice como mínimo puede intervenir cada 6 meses, mínimo, ¿no? Donde sí o sí está obligado a hacer un plan de prevención, que es lo que te pide la normativa. Ahí va. Eso como mínimo, porque lo divide en cantidad de trabajadores. Son 3 modalidades. Más de 300 es obligatorio y permanente el prevencionista. De 50 a 300 mínimo trimestralmente y no es obligatorio, puede ser externo. Y de 5 a 50 también externo y de intervención semestralmente. Ahí está. Hoy cumpleaños, por decirlo de alguna forma, la ley de responsabilidad penal empresarial, la 19.196. Sí, es verdad. ¿En qué ha cambiado? 11 años esa ley. ¿En qué ha cambiado desde el antes, verdad? De 11 años atrás
12 años atrás al día de hoy? Vos como una profesional en este tema, ¿en qué notás que ha cambiado? ¿Ha mejorado, no ha mejorado? Yo creo que en estos últimos años, como bien se viene anunciando y diciendo, han aumentado los accidentes laborales a como veníamos antes, ¿no? Que veníamos en disminución por la aplicación de las normativas, que Uruguay había apostado por eso. Entonces había más control sobre este tema. Hoy en día la responsabilidad penal empresarial se aplica poco, diría yo. Falta información, ¿no? A nivel como expone hoy en la charla que hubo de aniversario del 11º de esta ley, de la 1996, por medio de cuando hay un accidente, los que fiscalizan y los que hacen el control, les falta mucha información sobre estas normativas. Cuando uno va, dice, no conozco, no sé de qué me estás hablando. Entonces creo que falta mucho enfatizar y capacitar a los profesionales en estas materias, porque fiscales, que son los que están en la cabecera de esto, tienen que saber de qué estamos hablando. O sea, cuando te hacen un juicio por esto, tienen que saber de qué se trata, ¿no? De la vida de un trabajador, de una persona, un padre de familia, de un hermano, un tío, o sea, esto pasa todos los días, ¿no? Como dicen. Claro, se habla, Luciana, se habla de unos 100 siniestros laborales por día. Sí, eso no es un disparate. Sí, eso es un montón, uno lo imagina y no lo pensás, porque más allá que en el interior es diferente, ¿no? La fiscalización y todo, porque hoy en día está todo centralizado en Montevideo, ¿no? En el interior es muy diferente que te llegue el Ministerio de Trabajo a hacer un control. Es muy raro, diría yo. A mí me ha tocado estar en algunos controles en el interior muy pocas veces, pero por siniestros que son repetitivos. En el Ministerio de Trabajo creo que nunca me ha tocado así tener el gusto de bueno, que venga a fiscalizar algún lugar. Y bueno, la verdad que estaría bueno poder incrementar inspectores y poder llevar más a fondo estos temas que son tan importantes, ¿no? Claro. Hablamos de lo privado. ¿Qué pasa con lo público? ¿Qué pasa con los organismos públicos y los prevencionistas? ¿Los llaman? ¿Los organismos públicos cumplen con la normativa? Mira, en los organismos públicos también se empezaron a notar los compañeros, y bueno, muchos de ellos están en ciertos organismos donde existen accidentes como cualquier otra empresa privada, y bueno, a veces como las organizaciones son tan diferentes, digamos, en los tratos, o sea, cómo se realizan los tratos de los accidentes, a veces están como atados de pies y manos por esas cosas que pasan, ¿no? Y he tenido algunas conversaciones con algunos compañeros que trabajan en organismos públicos, donde me han manifestado las dificultades que ellos encuentran en esos lugares para poder hacer cumplir la normativa, ¿no? Porque estamos como dando un ejemplo. Ellos en lo público sería como estar en casa, ¿no? Aplicar una normativa
hay que empezar por la casa de uno, ¿no? Como dicen en todos lados. Claro. Hablamos de empresas privadas, hablamos de lo público. ¿Qué pasa con instituciones de diversa índole, verdad? Uh-huh. Estoy pensando, yo qué sé, la gente que trabaja en alguna ONG vinculada a la salud, por ejemplo, que es tratamiento de pacientes con todo lo que eso implica, dependiendo de las características, desde una cama, una entrada o salida a un recinto, el trabajar con algunos elementos técnicos o algún tipo en particular de aparato que signifique cierto riesgo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo está el tema de los prevencionistas? ¿Los llaman, por ejemplo, de instituciones, de clubes sociales? ¿Los llaman a ustedes? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, en la rama, o sea, el prevencionista trabaja en todas las ramas, ¿no? Industrias, servicios, en cualquier rama de la industria, en la construcción, en lo rural, en todas las ramas. Y bueno, en las ONG, los clubes sociales también son organizaciones donde también aplica la normativa, porque ellos también hay otra parte de la prevención que es la parte de subcontratos, cuando uno subcontrata algún mantenimiento, alguna reparación, y ahí tiene que ser ahí tiene que controlar, tienen ciertos requisitos que se deberían de cumplir por normativa cuando uno gestiona y controla subcontratos. Uh-huh. Y también en la parte de la planilla de trabajo de la organización, si la gente está recibiendo un sueldo y vos tenés, yo que sé, afiliados o gente que va al club, tenés que tener todos en correctas condiciones. O sea, tenés que tener escaleras señalizadas, cartelería, barandas, ciertos requisitos que lo pide la normativa, ¿no? Por la estructura de la organización o de la parte edilicia del edificio. Que, bueno, o sea, acá es como que no se salva a nadie, ¿no? Claro. Luciana... Hay una parte, perdona que te interrumpa, que quedó afuera, que nosotros creemos que también entran dentro de la parte de prevención, y es la gente que tiene una unipersonal que tiene menos de 5 empleados. Dice, no le va a dar un guante, un lente y un zapato. No, esta gente también hay que incluirla. Claro. Como que quedaron afuera, ¿no? Ahora vos llevas al tema un poco más profundo todavía, y pienso qué pasa con esos trabajos a veces que de forma privada vos agarrás y me decís, Fabián, venía a levantar una pared que me falta para el parrillero, arreglar el techo, por ejemplo, de la casa, que tengo no sé, lo que sea. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Bueno, ahí yo siempre aplico la normativa, ¿no? En ese caso vos tenés una responsabilidad sobre la gente que va a trabajar. Si vos le indicás, mirá, tengo que cambiar el techo, y sabés que tu techo no está en condiciones para subir, y el tipo va y se sube y tiene un accidente, sos responsable de ese accidente. Claro. Porque vos sos el patrón, vos lo contrataste. Por más que no tengas 5 empleados, pero... ¿Y? ¿Tenés todo en regla? ¿Declaraste? ¿Tenías que declararlo? Bueno... Por eso a veces se nos llama para asesorar en ciertas situaciones. Me dice, yo no sé si preciso o no. Bueno, de todas formas, si tenemos una tarea de riesgo, un trabajo en altura, que dice que a más de 2 metros de altura tenés que cumplir con ciertas condiciones, tenés que llamar a alguien que sepa para que te asesore. Decirle, no, vos arriba no te subís y no te atás, no te anclás, porque si lo mandás así, solo, sin arnés, sin nada, el tipo, vos tenés que cumplir con ciertos reglamentos y normativa que hay en Uruguay, ¿no? Esos trabajos en altura, eléctrico, de izaje, en fosas, en pozos,
cuando haces zanjas, estoy pensando en las podas, por ejemplo, ahora mientras hablas. En la poda también, esos son trabajos muy comunes ahora y de mucho riesgo, porque interviene maquinaria también, los equipos de elevación que existen, ¿no? Y los que le llamamos Manitou, y en realidad son plataformas elevadoras, que vos decís, sustituye la escalera, pero estás manipulando un equipo, y pueden ir hasta 4 personas. Bueno, todos esos trabajos son de planificación, que nosotros le llamamos, no es subirte y el tipo nunca se subió a un equipo y no tiene entrenamiento de nada, no sabe si acá sube la manija, si baja la manija y baja el brazo, o sea, todo es una planificación, y el prevencionista está para eso, ¿no? Para indicar y que el trabajador trabaje en un ambiente seguro, que tenga todas las condiciones dadas para que esté seguro. No es que porque se suba a una máquina va a tener un menor riesgo. No, en realidad el riesgo está. Vos lo que haces es controlarlo o minimizarlo, o a veces hasta eliminarlo, ¿no? Luciana, ¿qué pasa con las empleadas domésticas? Que ahí manejan todo tipo de artefactos eléctricos, que manejan químicos. Bueno, muchas veces la empleada doméstica he visto limpiando vidrios en balcones, sin nada, ¿no? Y pienso también, bueno, productos químicos que utilizan para la limpieza, digo, por ejemplo, también se utilizan productos químicos muy fuertes en las limpiezas de obra, ahí también. Sí, exactamente. Sí, en todo eso aplica la normativa, ¿no? Porque la persona que está haciendo esos trabajos tiene que tener una capacitación, un mínimo entrenamiento que te lo pide la normativa, de saber con qué está trabajando y cómo hace el trabajo, ¿no? Nosotros a veces cuando nos piden un plan de prevención, lo que tratamos de hacer en esa capacitación, que te piden, generalmente son de 2 horas o más, ¿no? Es informarle al trabajador de todos los riesgos a los que está expuesto. Y a veces hacemos énfasis en algunas tareas que son de riesgo, que la hacen seguidamente, ¿no? Capaz que lo hacen todos los días, que suben una llave, o van a algún lado usando una maquinaria, o tienen que subir a una azotea, o tienen que usar productos químicos. Y bueno, tratamos de que el trabajador sepa, ¿no? Que sepa a qué se enfrenta. Es como que vos contratés un electricista y el electricista se tiene que subir a una escalera a más de 2 metros de altura, y vos estés ahí y el tipo se cae de la escalera. No, el tipo tiene que saber, o sea, vos tenés que saber que el tipo tiene claro lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Porque vos sos responsable, vos lo contrataste. Es como yo le digo a los supervisores, ustedes los envían a hacer los trabajos, ustedes son los que tienen que estar atrás de la gente. Y decirle, bueno, llevan esto, hacen lo otro, tienen todos los equipos, porque yo lo envío a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, soy responsable de eso, claro, porque yo lo envié. Ahora también se me ocurre preguntarte por otra de las tareas sumamente complejas, que nunca se habla de prevención, que son las actividades agropecuarias, los peones. Sí, la parte rural, dices claro. Tú. Sí, en la rama de lo rural falta mucho todavía. Tenemos normativa, tenemos el 321, que es el decreto, y bueno, estamos como hace un montón de años con el 125, que es de la construcción. Yo siempre pongo ese ejemplo. Falta un montón, porque tenemos agroquímicos, millones de productos químicos, tenemos maquinaria, un montón, tenemos una cultura rural de antes, de usar el trabajo físico, el esfuerzo físico, de usar herramientas, que bueno, a veces no se usan de la mejor forma. Entonces ahí nos cuesta a nosotros cambiar esa mentalidad y enseñarles que
bueno, que hay que cuidarse, que hay que usar un guante, que hay que usar un lente, que hay que usar protector solar, ¿no? Porque ellos están mucho expuestos al sol también. Y bueno, yo siempre digo, pongo ese ejemplo, que estamos en la parte rural, estamos como unos escalones por debajo todavía, porque, o sea, una persona que tiene una empresa, yo le digo a los mosquiteros, por ejemplo, que aplican los productos, los agroquímicos, los productos químicos, y tienen 10 personas, bueno, tiene que tener un prevencionista donde le enseñe la manipulación de productos químicos, qué protección tiene que usar, cómo hacer los lavados, tiene que tener las maquinarias en condiciones, y bueno, y todas las protecciones que conlleva utilizar un producto químico, claro, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las industrias que tienen mayor riesgo para los trabajadores? Mira, yo para mí todas tienen tareas de riesgo, porque eso depende también de la empresa como está en cuanto a seguridad, ¿no? Pero yo creo que todas son de riesgo, o sea, todas tienen riesgos altos. Puede ser que por las condiciones, no, por la forma de trabajo, a veces alguna rama sea más difícil, por ejemplo, la minera, que usa mucha maquinaria pesada, usan explosivos, por ejemplo, la siderúrgica también, no sé, la eólica también por un tema de cuando se hacen los montajes de los equipos que están a mucha altura. Bueno, yo creo que hay un montón de... No hay una clasificación, esto es más peligroso y esto no. El tema es cómo se encara la seguridad en esos lugares, ¿no? Uno cuando los llaman para ir a cierto lugar también, a veces nosotros nos exponemos a ciertos riesgos que no es solo velar por la seguridad física y mental de los trabajadores, sino por la de uno también, porque claro, uno está expuesto ahí. Me ha tocado ir a lugares que a veces sentís como un miedo de decir, bueno, acá estoy bastante en peligro, ¿no? Luciana, si se cumpliera a rajatabla la reglamentación, ¿todas las empresas seguirían abiertas? Mira, yo no creo que sea de un tema de si tienen que seguir abierta o no. Yo creo que sí seguirían abiertas porque esto está incorporado en otros países, ya viene incorporada, la empresa ya empieza con seguridad, no es que empiece desde cero, ya la gente que se contrata va directamente al sector de seguridad a ser capacitado, se le da los equipos de protección y ahí las personas van a trabajar con un básico, con definiciones que ellos tienen claros cuáles son los riesgos. Acá la gente es al revés, los contratan, no hay un departamento de seguridad, estoy hablando de empresas no multinacionales que ya vienen con un sistema de gestión, sino con empresas de repente uruguayas que no tienen ni idea de la parte de seguridad y la gente, bueno, va a trabajar. Hay gente que todavía sigue habiendo empresas que no dan equipos de protección personal, que son los básicos, los lentes, los guantes, ni siquiera a veces la ropa de trabajo, los zapatos de seguridad que son re importantes. Y bueno, yo no creo que tenga que ver el estar que siga abierta o no. Yo siempre digo que la seguridad no es un gasto, es una inversión a largo plazo, porque a nosotros a veces nos hacen hacer resúmenes o discriminar esos gastos que en realidad son una inversión a largo plazo. Si vos tenés gente capacitada, concientizada en lo que es seguridad, se te va a enfermar menos, se va a cuidar más, va a tener más conciencia de lo que son los riesgos. O sea, no, para mí entender no es un gasto. Pero bueno, está.
yo sé, yo no soy empresaria, no tengo empresa, digo, no lo sé, trabajo para empresas y a veces yo hablamos de estos temas y les trato de hacer entender que en realidad no es un gasto, es una inversión a largo plazo, porque vos cuidás a las personas y esas personas son iguales que vos y es así. Luciana, quiero agradecerte este ratito, fue muy interesante hablar contigo, fue un gusto. Para mí es un gusto también poder hablar con ustedes y bueno, yo estoy a la orden por cualquier duda, por lo que quieran, por cualquier tema que quieran plantear. En sí, nosotros, los prevencionistas, tratamos de todos los riesgos, así en lo cotidiano, en lo que va desde lo que haces en tu casa, barrer, cortar, podar, pintar, cualquier cosa en lo cotidiano también es un riesgo para nosotros. Hoy también tenemos la parte de la seguridad vial. Hay un montón de cosas que abarca la prevención desde que no precisamos estar en una empresa para tener un riesgo, ¿no? No solo en lo cotidiano cuando vamos a la escuela, cuando llevamos los gurises, cuando salimos a trabajar, cuando andamos en bicicleta, cuando vamos a hacer un mandado, cuando estamos de vacaciones. Bueno, la prevención está en todos lados, ¿no? Y bueno, va desde ese punto de vista. Nosotros, porque es como que tenemos un chip incorporado, que estamos continuamente pensando en esas cosas y anticipándonos a lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco este espacio y estoy a total disposición para lo que precisen, así que pueden contar con nosotros, con su preu, y bueno, agradecer nomás este momento tan lindo. Capaz que fui muy rápido en todo lo que expliqué, o no fui muy clara, pero estoy a entera disposición para lo que precise. Gracias, Luciana, que pases bien. Hasta luego. Bueno, un gusto, hasta luego. Chau.